efectivamente, jueves pasado, cuando se trató el proyecto que el Ejecutivo elevó al Consejo, ha habido una discusión en el seno del Consejo Deliberante para aprobar la tasa. Matías, sé que tenés esa cualidad de ser un profesional, pero a la vez también tenés esa forma de explicar tan sencillo para que doña Rosa lo pueda entender, para que todo quede clarito como el agua, ¿no? Porque parece que aquí la pirotecnia en el Consejo Municipal y algunas cositas así, detallecitos personales, le quitaron la importancia que tiene todo esto, ¿no? De saber y opinar con precisión, ¿no? Y para eso estás acá en el programa, para que la gente te escuche y sepa qué decir cuando le preguntan sobre la tasa. A ver, Pepe, a mi entender es clarito, pero cuesta encontrarle la lógica al proceso que significa el buen contribuyente. El buen contribuyente lo que traduce a la realidad es que el año en curso paga el valor histórico de la tasa. ¿Qué quiere decir esto? Que la tributaria que se presentó el año pasado, en el 2019, determinó un valor para el año 2020 que estaba ajustado por inflación. Y el buen contribuyente, es decir, aquel contribuyente que paga antes del día 15 de cada mes la tasa del mes en curso, tiene el beneficio de no ajustarse por inflación, de pagar el valor histórico. Entonces, en el año en curso estamos pagando los buenos contribuyentes el valor determinado en el año 2019. Y el año que viene... Una proyección sería, ¿no? Exactamente, es más que una proyección, un valor histórico, una proyección de la que yo hago para el 2021, para el que paga fuera de término, va a pagar un valor con un 38,7% aumentado. Y el que paga dentro del término del buen contribuyente se ahorra ese valor del 38,7% porque paga el valor histórico o el vigente al año 2020. ¿Qué es lo que pasa? En la tributaria del año pasado, la diferencia entre el 2020 y el 2019 hubo una inflación del 54,2%, que es la que a partir del 1 de enero del año que viene va a tener que abonar el contribuyente que paga en término. El que paga fuera de término va a pagar con un incremento del 38,7%. El buen contribuyente paga valor histórico del año anterior y el que paga fuera de término paga al valor vigente de la tributaria en curso. Ahí es donde se produce esta cuestión que generó este debate en el seno del Consejo Deliberante. ¿Es mucho? ¿Es la realidad? Es la realidad, Pepe. Te cuento un dato. Hoy, 15 de diciembre, estamos pagando un cepillo, un 151% más caro, el cepillo que usan las barredoras, que lo que se está cobrando al contribuyente por esa tasa. Y te explico por qué. El valor de hoy del buen contribuyente está pagando a la tasa del 2019. El 2019 se determinó con la inflación que hubo desde septiembre del 18 hasta agosto del 19. Entonces, ese valor que está contemplado tiene un índice que está en el mes de septiembre del 2018. Hoy yo estoy afrontando, o se están afrontando costos que están, por ejemplo, un cepillo de la barredora, un 151% más caro. Es uno de los insumos. Tenemos otros insumos para poder prestar el servicio al cual está afectado la tasa, gasoil, sueldos de personal, que también han tenido incremento desde el 1 de septiembre del año 18 hasta el día de la fecha. Lo que pasa que tuvimos un periodo, básicamente en la pandemia, en donde la gente, entiendo que esté un poco atrasada en el salario porque han quedado casi todas las paritarias congeladas en ese tramo. Pero tengamos presente que ahora se están destrabando las paritarias. Tenemos el caso de la UOM, que aumenta un 39,6% en 2 tramos en enero y febrero del año que viene,
o el caso de los municipales, que por la paritaria 2020 tienen un incremento del 18% ahora en diciembre, más un 2% en enero, y que hay que empezar a negociar de nuevo la nueva paritaria en febrero del año que viene. Si uno mira una foto estática en el periodo de pandemia, es verdad que el salario quedó atrasado respecto a la evolución que ha tenido la inflación, pero también tengamos presente que en lo que viene para adelante, en el caso de que haya, como todos los números y los indicadores así lo dicen, una reactivación económica, va a llevar de la mano en un aumento del salario. ¿La gente lo interpreta? ¿O la gente mira y dice, es mucho? Y la gente creo que lo entiende, porque si uno lo traduce en el índice de cobro de la TGI, es el único tributo que, a pesar de todas las cuestiones económicas que ha habido en este periodo de la pandemia, se ha mantenido por encima de la inflación. La gente, el vecino, hay que reconocer que nunca dejó de pagar el tributo de la TGI. Por eso yo considero que entiende y hace un esfuerzo para poder cancelar esa obligación tributaria. ¿Tenemos la evolución de la tasa? Sí, tenemos una evolución. Hice un trabajo, un estudio, en donde partimos del año 2018, que es el año donde todavía no existía el beneficio del buen contribuyente. Tomando una boleta promedio, ejemplo, de 1.000 pesos, el que pagaba en término o fuera de término tenía un mismo valor de 1.000 pesos. En el 2019, según la ordenanza tributaria que regía el 2019, hubo un 40,8% de inflación y debería haber pagado el vecino 1.408 pesos de TGI. Pero al adherirse al beneficio del buen contribuyente por pagar en término, siguió pagando lo mismo que en el año 2018. Y acá es donde se produce ese desfasaje de un año en donde el vecino tiene el ahorro. Si vamos a ver la tabla en el año 2020, vemos, Pepe, que el vecino que pagó en término pagó el mismo valor que la tributaria del 2019. Ahí está un poquito cortado el gráfico donde vemos la del 2019, que vemos que es el mismo valor, 1.408 pesos y 1.408 pesos, con un aumento del 54,2% para el mal contribuyente. Que ese aumento del año pasado es el que ahora se ve reflejado o impactado con el buen contribuyente, que va a pagar el valor de la tributaria del año pasado. Y el que paga fuera de término va a pagar con un incremento del 38,7%. Al buen contribuyente entonces no tiene problema. El buen contribuyente es el 85%, casi un 90%, entre un 85 y un 90% de la cantidad de boletas emitidas que pagan en ese término. Te puedo decir que es casi todo el universo de contribuyentes que están haciendo el pago de la TGI, lo paga dentro del término y, digamos, gozando de los beneficios del buen contribuyente. Uh-huh. El 10-15 restante es el que está pagando fuera de término. Fuera de término. ¿Hay algún barrio en especial que siempre cumple, digamos, de enero a enero? Los barrios de los 4 bulevares son tediosas por ahí hacer, ¿viste? Las comparaciones, pero dentro de los 4 bulevares el índice de cobro es el más alto, eso ronda el 92%, y a medida que uno va a los anillos periféricos de la ciudad, la tasa de cobrabilidad va descendiendo. Teniendo casos extremos de un 14% del cobro de la tasa en determinados barrios. ¿Hay barrios que no pagan? Que pagan muy poco, un 14%, que en un universo de 100 es un 86% que no estás recuperando o cobrando el servicio que le estás prestando. ¿Y no hay manera? Y bueno, se está trabajando en ese sentido para ver cómo poder elevar el índice de cobrabilidad. Estamos trabajando con la gente de rentas, con los notificadores, cómo poder inculcar, porque es una cultura muchas veces
un paquete de cigarrillo, a lo mejor al vecino le cuesta lo mismo que ir y pagar la tasa, y bueno, es una cuestión de cultura tratar de hacer que sea como una mecánica, ir y pagar el tributo por el beneficio que se recibe de tener un servicio que es la ciudad limpia, el pasto corto, con todos los servicios que se prestan con el pago de la tasa. Bárbaro. Bueno, ¿va a haber novedades? Yo en el último programa que estuve acá, Pepe, hice un compromiso público para con los jubilados, los pasivos del municipio. Va a haber novedades inminentes, te diría, que las va a estar anunciando el intendente en forma inminente al anuncio presencial respecto a el bono de los jubilados. El bono de los jubilados. ¿Y con los empleados de la planta permanente? Bueno, respecto a los empleados, también el intendente está por hacer el anuncio de la fecha de pago del aguinaldo. También es inminente ya el anuncio. Entiendo que va a ser primero el anuncio de los jubilados y después va a ser el anuncio sobre el pago del aguinaldo. ¿Va a haber algún bono especial o no? No está previsto el bono, sí está previsto el aumento del 18% por paritaria que se cerró el 14 de octubre, correspondiente al sueldo devengado en el mes de diciembre, y un 2 adicional acumulativo al mes de enero del 2021. Bueno, fue un año de pandemia, un año difícil. ¿Te tocó? Muy, muy difícil, Pepe. Tengamos presente que el nivel de actividad económica ha sufrido una caída importante. Eso conlleva que el nivel de recaudación por coparticipación, que es casi la mitad de los recursos, haya caído drásticamente, y del derecho de registro e inspección, que va de la mano con el nivel de recaudación, también haya caído, excepto, vuelvo a reiterar, el pago de los vecinos por parte de la TGI, que en ningún momento se vio resentida, excepto en el mes de abril, que tuvo una leve caída, que fue en la parte donde mayores restricciones hubo a la circulación de personas. Tuvo el vecino un buen comportamiento en el pago de ese tributo. Por eso te decía que creo que el vecino entiende el sacrificio que hace el municipio en poder prestar el servicio, y que el costo que demanda esa prestación de servicio está relacionado o directamente relacionado al aumento que se está proponiendo. Bueno, termina un año difícil. Así es. ¿Qué puntaje le ponemos? Bueno, en la cuestión de gestión, si bien fue un año difícil, hay que dejar en claro que se pagaron los sueldos en término, proveedores se está pagando en promedio 45 días, que es un plazo digamos acorde a la realidad económica que vive también el privado. No hubo conflictos importantes que hagan, digamos, por parte del municipio por incumplimientos. Entonces creo que, a pesar de que fue un año muy complejo, se pudieron tomar pagar los compromisos que hubo asumido en tiempo y en forma. Así que es un gran logro, una gran satisfacción poder haber cumplido en tiempo todos los compromisos. Bueno, muchísimas gracias por venir. Saludo a los jubilados. Serán dados. Ahora me voy. Tus abuelos, seguramente. Sí. Exacto. Ahora me estoy yendo para el Citram en un almuerzo donde están ellos, así que entiendo que ahí el intendente ya se encuentra en ese lugar. Gracias, Matías, por venir. No, gracias por la invitación. Que tengan un buen almuerzo. Saludo a los abuelos, a los jubilados del municipio de Reconquista. Serán dados. Nosotros hacemos una brevísima pausa. Tenemos a Casa Ferreira, Casa Ferreira, que se suma a Edgardo también a partir de hoy en la doble media hora. Saludamos también a No Me Olvides, de calle 26 y 11, ahí cerquita de donde está la sucursal de la Unión Agrícola, del lado este de Avellaneda, de la ruta 11. Allí está No Me Olvides, y ya seguiremos incorporando más